Imagina esto. Estás en medio de una tormenta en alta mar. El viento ruge, las olas golpean tu barco con fuerza. La oscuridad de la noche te envuelve y, de repente, ves algo increíble, algo imposible. Alguien está caminando sobre el agua. ¿Qué harías? ¿Te asustarías? ¿Gritarías? Gritarías. Eso mismo vivieron los discípulos de Jesús una noche que nunca olvidarían. Y entre ellos, Pedro, quien tomó una decisión audaz que cambiaría su vida para siempre. Pero espera, porque esta historia no es solo sobre Pedro Ann, es sobre cómo Dios es más grande que cualquier tormenta que puedas enfrentar. Capítulo 1. La historia Una noche en alta mar. Todo comenzó después de un día largo. Jesús había hecho un milagro impresionante. Multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Imagínate miles de personas comiendo hasta quedar satisfechas con solo un pequeño almuerzo. Pero al caer la tarde, Jesús les dijo a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran al otro lado del lago. Mientras tanto, él se quedó solo en la montaña para orar. Los discípulos obedecieron y se hicieron al mar, pero no sabían lo que estaba por venir. Capítulo 2. La tormenta. Cuando estaban en medio del lago, el viento comenzó a soplar con fuerza. Las olas crecieron y golpeaban la barca sin piedad. Intentaron remar con todas sus fuerzas, pero era inútil. La tormenta era demasiado fuerte. Se sentían atrapados, desesperados, impotentes, hasta que cerca de la madrugada vieron algo imposible. Alguien venía caminando sobre el agua. Sí, caminando sobre el agua. Los discípulos se aterrorizaron. ¿Quién o qué era eso? ¿Un fantasma? ¡Un fantasma! Gritaron de miedo. Pero entonces, una voz poderosa pero llena de paz se escuchó entre el viento. Tranquilos, soy yo. No tengan miedo. Era Jesús. Jesús estaba caminando sobre el agua en medio de la tormenta. Capítulo 3. Pedro da un paso de fe. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Pedro, siempre impulsivo, siempre atrevido, le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. ¿Qué Pedro pidiendo caminar sobre el agua, en plena tormenta? Jesús simplemente le respondió: Ven. Y aquí es donde Pedro tuvo que decidir: ¿creerle a Jesús y salir del barco? ¿O quedarse en la seguridad de la madera flotante? Pedro eligió la fe. Se puso de pie, respiró profundo y dio el primer paso. Y no se hundió. Dio otro paso y seguía caminando sobre el agua. Imagínalo, las olas aún rugían. El viento seguía soplando, pero Pedro estaba caminando. En un milagro increíble. Capítulo 4. La duda y la caída. Pero de repente algo pasó. Pedro dejó de mirar a Jesús y comenzó a mirar la tormenta. Vio el viento, vio las olas, sintió el miedo apoderarse de él y comenzó a hundirse. El agua fría lo envolvía, el pánico lo invadía, hasta que gritó desesperado: Señor, sálvame. Y en ese instante, Jesús extendió su mano y lo agarró. Con una mirada llena de amor, pero también con una enseñanza profunda, le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Juntos subieron a la barca. Y en el momento en que Jesús entró, el viento se detuvo, la tormenta terminó. Y todos los discípulos, asombrados, se postraron ante Jesús y dijeron: Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que estás en medio de una tormenta en tu vida? Tal vez sea un problema familiar, una crisis financiera, una enfermedad, una lucha interna. A veces, como Pedro, comenzamos con fe, creemos que Dios es poderoso y nos lanzamos confiados. Pero luego miramos la tormenta en lugar de mirar a Jesús. Cuando miramos los problemas más que a Dios, comenzamos a hundirnos. Pero aquí está la buena noticia: Dios es más grande que la tormenta. Jesús sigue estando ahí, extendiendo su mano y diciendo: No tengas miedo. Yo estoy contigo. Si hoy sientes que te estás hundiendo, no dudes en hacer lo que Pedro hizo. Clama a Jesús. Él es más grande que cualquier viento, más fuerte
que cualquier ola, más poderoso que cualquier miedo. Y si te aferras a él, aunque la tormenta siga rugiendo, no te hundirás. Ahora bien, enfaticemos los siguientes puntos clave en esta grandiosa historia. Primero, el miedo paraliza, pero Dios llama a avanzar. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, su primera reacción fue miedo. Pensaron que era un fantasma. Esto nos muestra cómo el temor puede hacernos malinterpretar lo que Dios está haciendo. A veces, en medio de nuestras dificultades, podemos pensar que Dios no está con nosotros, o que lo que nos ocurre es una amenaza en lugar de una oportunidad. Pero Jesús no vino a asustarnos, sino a darnos paz. Tranquilos, soy yo. No tengan miedo. Dios es más grande que el miedo que nos impide reconocer su presencia en nuestra vida. Segundo, el miedo intenta detenernos, pero la fe nos hace caminar. Pedro tuvo el valor de pedirle a Jesús algo imposible al caminar sobre el agua. Y Jesús no le negó ese deseo, sino que simplemente le dijo, ven. Aquí vemos que Dios nos llama a caminar por encima de nuestros temores, a atrevernos a confiar en Él. Cuando Pedro salió del barco, el miedo no desapareció, la tormenta seguía allí. Pero su fe en Jesús fue más grande que su temor. Dios es más grande que el miedo que nos impide dar el primer paso. Tercero, el miedo crece cuando apartamos la mirada de Dios. Pedro caminó con valentía al principio, pero en cuanto quitó los ojos de Jesús y miró el viento y las olas, el miedo lo dominó y comenzó a hundirse. Esto nos enseña que el miedo se alimenta de donde ponemos nuestra atención. Si miramos nuestros problemas más que a Dios, el temor nos hundirá, pero cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, podemos hacer lo imposible. Dios es más grande que el miedo que nos hace dudar. Cuarto, Dios está listo para rescatarnos aun cuando el miedo nos haga fallar. Pedro gritó desesperado, Señor, sálvame. Y en ese mismo instante, Jesús extendió su mano y lo sostuvo. A veces creemos que si el miedo nos vence, Dios nos dejará solos. Pero no es así. Aun cuando caemos, Dios sigue ahí, listo para levantarnos. El miedo puede hacernos hundir, pero Dios es más grande y siempre nos rescata. Quinto, la presencia de Dios calma toda tormenta. Cuando Jesús y Pedro subieron al barco, el viento se detuvo. No fue Pedro quien calmó la tormenta, fue la presencia de Jesús. Dios es más grande que cualquier miedo, porque su presencia es más poderosa que cualquier tormenta interna o externa. Si invitamos a Jesús a nuestro barco, la paz reemplazará al miedo. En conclusión, Dios es más grande que tus miedos. Este relato no solo habla de caminar sobre el agua, sino de aprender a superar el miedo con la fe. ¿Tienes miedo al fracaso? Dios es más grande. ¿Temes al futuro? Dios ya está ahí. ¿Sientes que te hundes en la ansiedad, la inseguridad o la desesperanza? Clama a Jesús y Él te sostendrá. Así como Pedro, Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando el miedo nos rodea. Y cuando lo hacemos, descubrimos que Él es más grande que cualquier temor que enfrentemos. Solo sigue mirando a Jesús. Hoy Jesús te está diciendo lo mismo que le dijo a Pedro. Ven. ¿Te atreves a caminar sobre las aguas de la fe? Recuerda, Dios es más grande que tus problemas, más grande que tu miedo, más grande que cualquier tormenta. Si confías en Él, caminarás en lo imposible. Solo sigue mirando a Jesús. Y si esta historia te inspiró, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más reflexiones que te fortalezcan en la fe.